Las 7 mejores decisiones que hemos tomado los dominicanos. Saludos amigos, Espacio Dominicano les presenta las 7 mejores decisiones que se han tomado en nuestro país, tanto a nivel institucional como a nivel colectivo. El siguiente documental es la primera entrega de un trabajo que ha sido dividido en 2 partes, en las cuales podrán conocer un conjunto de muy buenas decisiones e iniciativas que se han tomado en nuestro país. Se trata de una serie de proyectos, emprendimientos e iniciativas llevadas a cabo tanto en el pasado como en el presente, e impulsadas tanto por los gobiernos como por el colectivo nacional, las cuales nos han dado muy excelentes resultados y han contribuido de manera decisiva tanto al desarrollo como al reconocimiento y prestigio internacional de nuestro país. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de mis actualizaciones. Habernos independizado de Haití. La primera gran decisión y posiblemente la mejor de todas las que hemos tomado fue habernos independizado de Haití el 27 de febrero de 1844. Pero para ponernos en contexto, repasemos un poco la historia para entender cómo fue esto posible de que los haitianos nos invadieran y nos gobernaran durante 22 largos años. Todo empieza con el Tratado de Aranjuez de 1777, mediante el cual España le cede a Francia el control de la parte occidental de la isla, lo que ahora es Haití. Francia tomó posesión de su nueva colonia, la cual vendría a convertirse en la más productiva y próspera de las que tuvo en el continente americano, gracias más que nada al trabajo de la mano de obra esclava africana, la cual introdujo de manera masiva en la colonia. Más adelante, en 1795, mediante el Tratado de Basilea, España cede a Francia el control total de la isla La Hispaniola, que entonces pasa a llamarse Saint-Domingue. Pero Francia resultó ser una potencia poco eficaz en lo que administrar, defender y conservar sus colonias se refiere, ya que solo unas pocas décadas más tarde se produjo una rebelión de esclavos africanos que el ejército imperial francés no fue capaz de contener, siendo vergonzosamente derrotados por los rebeldes, lo cual condujo a la proclamación de la independencia en 1804 de lo que hoy es Haití. Proclamada dicha independencia, los haitianos procedieron a masacrar a todos los colonos franceses y a saquear sus propiedades, y no se detendrían allí, pues a finales de febrero de 1805 su emperador Jean-Jacques Dessalines, junto a su lugarteniente Henri Christophe, en un aparente desafío a Francia, invadieron la parte oriental de la isla y arrasaron las ciudades de Moca, Dajabón, Santiago, La Vega, Azo, Abaní, San Juan y Santo Domingo, masacrando a la población indefensa que encontraron a su paso, sin que las autoridades francesas de entonces intervinieran para impedirlo. Mientras todo eso ocurría, España estaba atravesando por situaciones difíciles, pero pocos años después llevaría a cabo la Guerra de Reconquista, ya que había sido invadida por Francia. Esta guerra recibió el apoyo de los dominicanos en la isla, quienes al mando de Juan Sánchez Ramírez derrotaron a los franceses en la batalla de Palincado, librada el 7 de noviembre de 1808. Tras la cual los franceses fueron expulsados de la isla, pasando nuevamente a control de España. Pero este país mostró poco interés en su antigua colonia y entonces se inicia un largo periodo conocido en la historia como la España Boba, iniciado en 1809, caracterizado por la pobreza y el estancamiento absoluto de la colonia, hasta que en diciembre de 1821 el abogado José Núñez de Cáceres proclama la independencia de España, asignando el curioso nombre de Estado Independiente del Haití Español al nuevo Estado, e iniciando gestiones a fin de incorporarlo a la Gran Colombia de Bolívar, mismas que no tuvieron éxitos. Entre tanto, el presidente haitiano Boyer se entera de cómo andan los acontecimientos políticos de este lado de la isla, y que se había proclamado una independencia aparentemente sin haber estado preparados para defenderla. De modo que vio la oportunidad de lograr lo que tanto habían anhelado los haitianos, que era la unificación de la isla, misma que veían como una e indivisible. Así las cosas, el 9 de febrero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer invade la parte oriental de la isla junto a su ejército para tomar posesión de ella, iniciando una ocupación que se prolongaría por 22 largos años. Entretanto, a Núñez de Cáceres no le quedó de otra que aceptar los hechos, entregar el país a los invasores y salir al exilio para nunca más volver. Ante el nuevo estado de cosas, muchas familias dominicanas también optaron por abandonar el país, pero el resto de la población y la clase dirigente de entonces parecieron haberse adaptado al dominio haitiano.
De otro modo no se explica que dicha ocupación se hubiera prolongado por tanto tiempo. Es un hecho curioso que, habiendo los habitantes de este lado de la isla haberle dado batalla a los franceses en 1808, derrotarlos y expulsarlos del país, inexplicablemente aceptaran tan pacíficamente la dominación haitiana, y por tanto tiempo. Más tomando en cuenta los terribles actos que estos habían cometido en 1805, pareciera haber un eslabón perdido en esa historia. Hubo que esperar la aparición en escena y la acción decidida de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y Pedro Santana, hombres brillantes y visionarios los tres primeros y muy valeroso el último, quienes tuvieron la muy magistral idea de proclamar la independencia de Haití y fundar la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. Aunque el futuro es una circunstancia incierta y nadie sabe a ciencia cierta cómo hubieran evolucionado los acontecimientos en las décadas y siglos posteriores, al observar hoy en día la realidad y destinos abismalmente distintos de ambos países, podemos llegar a la conclusión de que habernos separado de Haití fue una excelente, magnífica y muy brillante decisión. Haber desarrollado la industria azucarera. La industria azucarera es un sector de la economía que se dedica a la siembra, cosecha y procesamiento de la caña de azúcar. Es uno de los renglones de la economía dominicana desde la era de la colonización, ya que esta actividad fue introducida en la isla por los españoles. Tras varios siglos de estancamiento y métodos productivos artesanales o prácticamente rudimentarios, fue perdiendo relevancia ante el cultivo del tabaco y la ganadería, hasta su resurgimiento a finales del siglo XIX, momento en el que confluyeron varios factores que favorecieron grandemente el desarrollo de esta industria. El primero de ellos fue la Guerra de Independencia de Cuba, lo cual provocó que inversionistas cubanos que tenían sus industrias establecidas en aquel país optaran por emigrar y establecerse en el nuestro. Estos, por su parte, introdujeron la tecnificación de los procesos productivos y las últimas innovaciones tecnológicas de la época, lo cual permitió dejar atrás los métodos artesanales y lograr mayores márgenes de producción y beneficios. Otros factores que beneficiaron grandemente a la industria azucarera fueron la apertura y expansión de los mercados internacionales, producto de las necesidades que se generaron por efectos de las guerras y por las leyes y concesiones impulsadas y otorgadas por los diferentes gobiernos, entre los que más destacan los de Ulises Seró, Moncáceres, Trujillo y Balaguer. Esta industria tuvo dos épocas de gran esplendor, las cuales abarcan desde finales del siglo XIX hasta finales de los años 20 del siglo XX, época en la cual se produjo la famosa danza de los millones y desde mediados de los años 50 hasta principios de los años 80, cuando entró en un acelerado declive hasta su casi total desaparición en los años 90 del pasado siglo. Haber desarrollado la industria azucarera fue una muy excelente decisión, dado que fue el principal motor de la economía durante varias décadas y una gran generadora de riquezas, prosperidad material y bienestar, cuando nadie aún pensaba en el turismo. La industria azucarera además nos aportó beneficios colaterales como por ejemplo, el desarrollo de varias ciudades, desarrollo del comercio, las vías de comunicación, el deporte, la cultura y la arquitectura. En la actualidad el principal central azucarero del país es el Central Romana, que lidera la producción nacional frente al consorcio Vicini y algunos otros antiguos centrales estatales que apenas subsisten en manos privadas, en espera quién sabe si de alguna otra futura época de gloria. Si se pudiera lograr una combinación del desarrollo turístico que tenemos en la actualidad, con un resurgir de nuestra industria azucarera, con toda seguridad que nuestro país diera un salto económico gigantesco y saliera de manera definitiva del subdesarrollo. Haber desarrollado el béisbol. El béisbol es el deporte rey en nuestro país. Fue introducido a finales del siglo XIX por los colonos azucareros cubanos que huyeron de las guerras independentistas de su país y se establecieron con sus industrias en el nuestro. Introdujeron el béisbol para promover su práctica entre los empleados de los ingenios, como una forma de esparcimiento y mantenerlos motivados. Pudo haberse quedado como un simple pasatiempo de empleados con sus patronos, pero fue ganando popularidad de manos de los hermanos Ignacio y Ubaldo Alomar, quienes fueron sus principales propulsores. El primer partido de pelota se celebró en San Pedro de Macorís el 25 de septiembre de 1886 entre dos equipos cubanos llamados Santiago de Cuba y Angelina, en tanto que el primer torneo profesional se jugó en 1890, en el cual participaron dos equipos, el Osama y el Nuevo Club. El béisbol se siguió expandiendo y ya para principios de los años 1900 se siguieron formando clubes más formales que competían entre sí, el primero de los cuales fueron los Tigres del Licey, que fueron fundados en 1907.
La ocupación norteamericana de 1916 significó un nuevo impulso para la práctica de este deporte, ya que los americanos realizaban torneos entre clubes de marines y clubes dominicanos. También realizaron inversiones en más equipos. Fue así como en 1921 aparecieron los Leones del Escogido. Durante la época de Trujillo se construyeron los primeros estadios, entre ellos el Quisqueya de la capital, inaugurado en 1955, y se siguió expandiendo la liga. Fue así como aparecieron las Águilas Ibaeñas y las Estrellas Orientales. El jefe no era fanático del béisbol, pero sí su familia, por lo cual su régimen adquirió el equipo del Licey, el cual fue fusionado con los Leones del Escogido y pasó a llamarse Dragones de Ciudad Trujillo. Trujillo utilizó el béisbol para promover su régimen y a su figura, y en 1937 celebró un torneo entre su equipo, las Águilas Ibaeñas y las Estrellas Orientales. Realizó grandes inversiones y contrató a los mejores jugadores de la época para asegurar el triunfo de su equipo, lo cual terminó ocurriendo. Sin embargo, luego del torneo la liga entró en un breve periodo de decadencia, ya que los demás equipos no tenían fuerza para competir con el equipo del jefe, hasta que en 1951 resurgió la liga de nuevo con los mismos equipos que había estado conformada originalmente, para seguir expandiéndose en las décadas posteriores, hasta quedar conformada en la alineación que la conocemos en la actualidad. Al propio tiempo, a mediados de la década de los 50, empezaban a debutar los primeros peloteros dominicanos en el béisbol profesional de las grandes ligas, en las personas de Osvaldo Virgil, Juan Marichal y los hermanos Salou. Haber impulsado el béisbol fue una de esas excelentes decisiones que le han aportado enormes beneficios a nuestro país, no solo en materia deportiva, sino además en materia económica, turística, cultural y de reconocimiento internacional. En materia económica porque ha contribuido a sacar de la pobreza a muchas familias a través de la firma de prospectos por parte de los equipos de grandes ligas. En materia turística, debido a los torneos, clásicos y series internacionales que se han celebrado en el país, lo cual ha contribuido a la promoción internacional del mismo. En materia cultural porque nos ha permitido crear una especie de afinidad y estrechar lazos culturales y de amistad con los Estados Unidos, por el hecho de compartir la misma pasión deportiva y reconocimiento internacional por las hazañas y logros alcanzados por nuestros atletas, tanto en el terreno de juego como a nivel dirigencial, por su desempeño al frente de los equipos que han dirigido. Emigrar hacia los Estados Unidos. Emigrar de un país a otro es una aventura que requiere determinación y coraje, un cambio radical de vida, un desafío a lo desconocido. Existen varias razones que motivan a la gente a emigrar de su país de origen hacia otros destinos, las cuales pueden ser por causa de una guerra, persecuciones políticas o religiosas, o bien pueden ser por razones económicas. En el caso nuestro, la historia de la migración dominicana hacia el exterior empezó a partir de los años 40 y 50, cuando grupos de personas decidieron abandonar el país por oponerse a la dictadura de Trujillo. Más, durante este régimen hubo restricciones estrictas a los viajes al exterior, de modo que las primeras oleadas migratorias de dominicanos hacia Puerto Rico y los Estados Unidos se produjeron a partir de la década de los 60, luego de la caída de la dictadura, lo cual coincidió con una apertura de aquel país hacia los inmigrantes no europeos. Durante aquellos años, la mayor parte de quienes emigraban lo hacían por motivos políticos y algunos escogían otros destinos como México, España o Venezuela, pero la gran mayoría prefería dirigirse hacia los Estados Unidos, tendencia que con los años no haría más que afianzarse. Así llegaron los años 80 y con ellos un acelerado incremento de la migración dominicana hacia el exterior, ya no por motivos políticos, sino por motivos económicos, lo cual con sus altas y bajas se ha mantenido hasta la actualidad. Esta migración de compatriotas hacia el exterior, particularmente hacia los Estados Unidos, ha sido una gran decisión ya que no ha hecho más que aportar enormes beneficios al país, entre los que podemos citar enriquecimiento y expansión de nuestra cultura, la cual se ha nutrido de elementos de la cultura estadounidense, pero también se ha expandido por el mundo principalmente a través de nuestra música. Expansión de nuestros conocimientos, captación de nuevas ideas y estilos de vida, y por supuesto las remesas, contribuciones económicas de los expatriados a sus familiares en el país que han mejorado la calidad de vida de un número muy importante de hogares dominicanos y han disminuido su nivel de pobreza, en la medida que contribuyen al financiamiento de su gasto de consumo, educación, salud, vivienda y en algunos casos también de negocios familiares. Son tan importantes esas remesas que desde hace décadas representan una de las columnas de la economía dominicana, sustentadas en un aporte estimado de unos $8,000 millones al año. Pero además nuestros compatriotas han sabido destacarse, sobresalir y ganar espacios en aquel país,
en el arte, la cultura, la educación, el comercio, el deporte, la milicia y hasta en la política. Es decir, que no es una comunidad que se ha quedado estancada. En la actualidad residen algo más de 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos, incluyendo a sus descendientes, los cuales están asentados principalmente en los estados de Nueva York, New Jersey, Boston, la Florida y Pensilvania, entre otros. Para quienes pretenden comparar esta migración de compatriotas hacia el exterior con la que recibimos del país vecino y justificar por eso que debemos tolerar esta última, deben saber y entender que hay unas diferencias significativas. La primera y más obvia es que la economía, extensión territorial y poblacional de los Estados Unidos es abismalmente superior a la nuestra, de modo que el país completo con todo y territorio se podría trasladar a aquel país y aún así no le sabríamos a nada. Contrario a los vecinos, que sí representan una presión sobre nuestra economía y un desafío demográfico, entre otras consideraciones que son temas para otro video. Hasta aquí la primera parte de este documental sobre las 7 mejores decisiones que hemos tomado los dominicanos. ¿Qué les parece este tema? Déjenme su opinión en los comentarios y no se olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones para mantenerse al tanto de mis actualizaciones. Pásenla bien y hasta la próxima.